Buenas tardes, bienvenidos. El cielo nos acompaña con un sol que da tregua a esta lluvia y ha permitido que nuestro ponente pueda viajar sin problemas desde Madrid. Antes de pasar a la presentación, si parece, al inicio de esta 16ª Semana de la Pobreza organizada por Cáritas, vamos a comenzar tal como estamos, sentados, con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo empiece en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien saben los que llevan muchos más años que yo en esta diócesis que estas semanas son una oportunidad para abrirnos a la realidad más viva del Evangelio. Jesucristo nos promete mostrarnos su rostro si somos capaces de compartir, especialmente con los que más sufren, el amor que recibimos de Él. Tenemos la oportunidad en este año, dentro del jubileo que estamos viviendo con toda la Iglesia, de poner en práctica lo que el Papa Francisco en la convocatoria de este año jubilar nos dijo de manera muy sencilla pero directa. Las obras de misericordia son siempre obras de esperanza. El título de esta Semana de la Pobreza quiere recoger esta orientación dada por el Papa para toda la Iglesia en sus actividades. Queremos seguir trabajando desde Cáritas para llevar esperanza, para poner esperanza donde muchos ya la han perdido. Pues doy la palabra sin más a nuestro director de Cáritas, don Eugenio, que presentará el primero de los ponentes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Antes que nada, agradeceros vuestra presencia hoy. Veréis, en Cáritas, esta es la 16ª vez que hacemos Semana de la Pobreza y Exclusión. Nos lo tomamos con mucho interés y con mucho cariño preparamos las ponencias de estos 3 días, y en esta ocasión especialmente contento porque, bueno, dentro del marco del año jubilar, pues elegimos desde el principio, tuvimos claro por dónde íbamos a tirar este año y que la idea de la esperanza iba a ser el eje central de estas charlas, ¿no? Hoy nos acompaña el padre Agustín Rodríguez Teso. Él es sacerdote y teólogo, tiene una experiencia de más de 34 años como párroco en la diócesis de Madrid y tiene una trayectoria marcada por un compromiso personal de ayuda a los más desfavorecidos. Desde el año 2007 realiza una labor encomiable desde la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que está situada en el sector 6 de la Cañada Real Galiana, en Madrid, y este lugar se ha convertido en un punto de encuentro para la población más vulnerable del asentamiento. Él muestra también una gran preocupación por la protección de la infancia y desarrolla muchísimas actividades en favor de esta protección, como puede ser ayuda a la escolarización, seguimiento escolar, actividades de ocio con los menores más desfavorecidos, en un claro compromiso de su apuesta por la educación como factor de transformación de la realidad que se vive en la Cañada Real. Sin más, vuelvo a dar las gracias por la asistencia y al padre Agustín Rodríguez Teso por compartir hoy con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Eugenio. Quería hacer una pregunta, si me permite. ¿El cartel? ¿Qué historia tiene el cartel? Sí, que dije que iba a hablar del cartel y se me ha pasado. Espero que os guste, lo hemos elegido después de ver muchísimas
muchísimas fotos, pero esta es la que nos gustaba porque además es obra de una compañera nuestra, que no la veo por aquí, está aquí, no está aquí, Anabel Montero, y la verdad que la foto nos encantó desde el primer momento que la vimos y espero que os guste también. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por dejarme participar en este rato con todos vosotros y con todas vosotras, y desde el reconocimiento de que, bueno, esto es un poco apabullante, o sea, que decir, aquí hay un obispo, una madre sinodal y sobre todo un montón de gente que está ahí de ocio y coz en ese espacio de la Iglesia que es Cáritas y que tiene una dinámica que a lo mejor podemos ir desentrañando juntos. Decía antes Eugenio que soy teólogo, pero yo creo que fui teólogo hace ya muchos años, luego ya esto se me ha pasado, pero yo no me atrevería a decir, a asegurar que lo que yo os diga es lo que las cosas son. Me sitúo más en el terreno de un compartir. Yo creo que soy un hombre que la suerte o la mano de Dios me ha ido colocando siempre en espacios de mucha vulnerabilidad. Y esos espacios de mucha vulnerabilidad se han ido terminando convirtiendo en una escuela. Al final nos asomamos al mundo a través del color de las luces. Yo me he dedicado durante muchos años al tema de la espeleología y el fondo de una cueva es absolutamente oscuro. Se lleva una luz, pero no da igual la luz que llevas. O sea, cuando tú llevas un determinado tipo de luz, ves de una determinada manera. No es lo mismo una luz blanca que una luz cálida, no es lo mismo una luz que enfoca lejos que una luz que amplía a tu ángulo visual, no es lo mismo. Y nosotros tenemos la suerte de que Dios nos ha ido colocando en un camino donde su luz ha ido iluminando lo que vamos pudiendo ver y eso nos permite que nos vayamos construyendo de alguna manera. Entonces yo soy un creyente, como vosotros y como vosotras, sin más pretensión, que es verdad que llevo, pues, desde el año 86, ya casi 40 años, pues viviendo en contextos de exclusión y que he sobrevivido. Entonces, no sé si eso es y que he sobrevivido en la fe, además. No sé si eso es un plus o a lo mejor es un contra, cada cual que lo valore, ¿no? Pero lo que os puedo, o lo que os quiero yo esta tarde compartir es eso, el compartir de una persona que ha estado durante 40 años en ese espacio y que desde ahí me planteo pues lo que me cuestionaban cuando me llamaron para este encuentro que tenéis, ¿no? Si era capaz de ver algunas claves para crear un nuevo modelo de sociedad. Y yo cuando empecé a darle vueltas a esto de las nuevas claves para un modelo de sociedad, dije, para un nuevo modelo de sociedad tengo que pasar del modelo en el que estoy. Entonces la principal pregunta que me surgía es la de decir si realmente tenemos un sentido profundo de la necesidad de cambio. Si no hay un deseo de cambio, ¿para qué vamos a cambiar? Si nuestra vida es una vida que se maneja bien, se controla bien, si nuestro mundo es un mundo que funciona, ¿para qué tenemos que cambiar? Y yo creo que muchas veces cuando nos planteamos posibilidades de cambio, nos lo planteamos de una forma como muy voluntarista. Tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar ¿por qué? ¿Y para qué? Yo, la verdad es que llevo una vida cómoda. O sea, uno al final se busca eso que llamamos su espacio de confort, ¿no? Vivimos ahí e intentamos hacer lo posible para que nuestra vida esté armoniosa. Y si nuestra vida está armoniosa, nos podemos terminar instalando en ella, que no es malo, porque es una vida que funciona y es una vida en la que estar bien. Pero si estoy bien en esa vida, entonces ¿para qué voy a cambiar? ¿Cuál es el motor de mi cambio? ¿Simplemente porque alguien me lo diga desde fuera? Yo normalmente, cuando hago cosas así, me dura lo normal unas horas. Alguna vez algún día. No sé si alguna vez he llegado a una semana. Pero si no tengo ganas de cambiar, no cambio. Entonces, yo creo que desde ahí lo primero es el intentar asomarnos a cómo estamos. ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Cómo están los hombres y las mujeres con las que nos encontramos todos los días? Y no estoy hablando solamente de los pobres, porque los pobres, os intentaré compartiros cómo lo veo yo, en el fondo son el espacio desde donde mirar, no lo que hay que transformar. Si somos capaces de transformar una sociedad, esta que tenemos, en algo nuevo,
tendrá que ser desde la mirada que nos permite atravesar la pobreza para descubrir la realidad que se esconde. Y entonces podremos crear un modelo de sociedad donde ya no haya pobreza, porque los pobres cabrán. Y lo importante es que los pobres quepan. No se trata de que haya pobres para que nosotros tengamos algo que hacer los miércoles por la tarde, sino que no los haya. Pero para que no los haya, la mirada tendrá que atravesar esa realidad. Y por lo tanto, si ellos simplemente son el objeto de nuestras cosas, al final no vamos a conseguir salir de donde estamos. Necesitamos mirar a través de ellos, pero lo nuestro, la vida cotidiana. Nos pasa como con Dios. Yo, en esto de Dios estoy pensando yo, esto de Dios es complicado. Fijaros, a veces nos encanta hablar de Dios. Y yo he llegado a la conclusión de que hablar de Dios se nos agota en un rato. No sabemos tanto de Dios, no sabemos tanto. Hemos ido acopilando un bagaje de conocimiento que se nos ha ido transmitiendo, pero no sabemos tanto. Incluso los grandes teólogos que se han puesto a escribir miles de libros tampoco saben tanto, lo que pasa es que le dan vueltas a las cosas. No sabemos tanto de Dios porque Dios se nos escapa. Pero fijaros, cuando tenemos experiencia de Dios, lo que sí que podemos hacer es hablar desde Dios. Y hablar desde Dios a lo mejor es lo que nos hace falta. Porque cuando hablamos desde Dios podemos hablar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Hablar desde Dios supone que, independientemente del idioma que tú manejes, yo puedo hablar contigo. Y me vas a entender. Porque hablo desde Dios, en tu lenguaje, a tu manera. Pero yo sé dónde estoy y tengo esa perspectiva. Entonces, ¿necesitamos que este mundo cambie o que este mundo no cambie? A lo mejor tenemos que intentar mirar desde esa experiencia compartida, común, que nos hace descubrir cómo está nuestra gente. Y yo lo que me voy encontrando normalmente es que la gente está mal. Una cosa muy clara. Yo, los domingos, por ejemplo, cuando está llegando la gente a misa, pongo la puerta y voy saludando, si llego a tiempo para estar en la puerta un rato, me paro allí y digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, esto es un calamidad. Es raro que tú te encuentres con alguien que te diga, ¿tú cómo estás? Yo, por ejemplo, ya he incorporado una coletilla a mi vida que os animo a que la incorporéis también. Entonces, cada vez que alguien me dice, ¿cómo estás? Digo, para comerme. Porque lo que me encuentro constantemente es, estoy fatal. Estoy mal, todo es un asco, todo está fatal. Y la gente empieza a sumirse en unos halos de tristeza, de desidia, de cansancio. Y una cosa que me parece que es muy importante de cara a todo este mundo que estamos hablando durante este año, de la esperanza. Se llena de desesperación. La desesperación no es lo mismo que la desesperanza. La desesperación tiene que ver con lo inmediato, ¿no? Esto lo he aprendido mucho, por ejemplo, en las familias. Cuando una familia vive el azote de la droga, ahí lo que se vive es la desesperación. Ni siquiera llegas a la desesperanza, es sobrevivir en lo inmediato. O sea, ¿cómo resuelvo que me llega mi hija, que me llega mi hijo esta noche a las 4 de la mañana y me la lía? ¿Cómo resuelvo eso? Es ese momento de las decisiones erráticas, de no saber muy bien qué es lo que estás haciendo, le doy dinero, no le doy dinero. Eso lo podemos llevar a cualquier aspecto de nuestra vida. Nos da igual. Pero si nos fijamos un poco en nuestra gente, si charlamos, yo a veces sí que descubro unos hilos grandes de desesperación. Y esa desesperación nos lleva a la desesperanza. La desesperanza debería ser más, según lo entiendo yo, esa actitud de fondo, ¿no? Donde ya no hay futuro. La esperanza tiene mucho que ver con el tiempo. Luego vamos a insistir sobre este asunto. Pero tiene mucho que ver con el tiempo, no hay futuro. Entonces, da la sensación de que estamos en el día de la marmota, ¿no? ¿Para qué vamos a intentar que las cosas cambien si no van a cambiar nunca? Si estamos siempre en el mismo sitio, en esa rueda del hámster, del ratón, que está siempre en el mismo lugar por mucho que camine. Fijaros que, si no lo habéis leído, os animo a que lo hagáis. Los compañeros de Málaga que trabajan en los Asperones hicieron un trabajo muy interesante sobre cómo vive la gente de los Asperones su propia realidad y cómo la formula. Entonces ganaron el premio FUESA de este año, de la Fundación, bueno, del año pasado, el premio de la Fundación FUESA. Y entonces, en esos escritos, una de las cosas era que han utilizado metáforas de lo que la gente dice. Por ejemplo,
la vida es como una rotonda que no hay salida. O la vida es como ese rulo del hámster que permanentemente da vueltas pero no avanza. Hay una situación de desesperanza, perdemos la ilusión del futuro. Y cuando nos pasa un poco eso, yo creo que podemos mirar a nuestro alrededor para ver qué reacciones se suscitan. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente está viviendo esto? A mí se me ocurren algunas. Posiblemente hayan miles más. Pero bueno, yo me quedo con las que a mí especialmente me llaman la atención, no sé si porque me afectan más o porque de alguna manera me enganchan. Pero yo una de las reacciones comunes que veo es el encabronamiento. Todo el día estamos cabreados. Todo el día. Ponemos a parir a todo el mundo. Yo no sé cuántos curas estáis aquí ahora, pero seguro que si compartiésemos, sin saltarnos el secreto de confesión, cuánta gente viene a decirnos que está cabreadísimo con tal político. Hay mucha gente que tiene conciencia de que eso no está bien y se confiesa de eso, pero es que no lo puede evitar, es que los odia. O sea, vivimos una situación de estar permanentemente enfadados y necesitamos constantemente buscar un chivo expiatorio. Hemos vuelto a la religión sacrificial donde necesito un chivo expiatorio que cargue con todos los males de lo que ocurre a mi alrededor. Necesitamos chivos expiatorios. Y yo eso lo percibo. Y luego percibo que eso además nos lleva a juntarme con los míos y solo con los míos. O sea, yo me voy a juntar con los que piensan como yo y no quiero saber nada de los que piensan de una manera distinta. Antes, cuando me han invitado a comer, que sepáis que, bueno, un paréntesis, no había venido nunca a Jerez para mi vergüenza, o sea, ya me lo he restregado varias veces, pero tengo que reconocer que el clima es fenomenal, se come genial, y luego Gemila y Eugenio me han tratado de vicio, entonces estoy encantado. Y cuando estábamos comiendo, estábamos charlando sobre una cosa que les comentaba yo de la prensa, ¿no? O sea, ahora mismo en la Cañada Real, por ejemplo, hay una sobreexposición mediática. Entonces, estamos todos los días, en algún periódico todos los días salimos para hablar de lo que sea. Pero ahora ya da igual lo que se diga, porque todo el mundo se ha posicionado. Los que están a favor de la gente de la Cañada van a estar a favor, se diga lo que se diga, aunque sea la mayor felonía del mundo, pero estamos a favor de estos. Y si estoy en contra de la gente de la Cañada, porque pienso que son unos caraduras, que quieren vivir a costa de los subsidios y no sé qué, ya digan lo que digan, yo ya estoy posicionado. Tendemos a encontrarnos en una situación de bloques donde nos empezamos a intentar sentir seguros, seguras. Eso en la Iglesia a veces también nos pasa, ¿no? De forma que en determinados contextos, como miembros de la Iglesia, nos sentimos más a gusto, por ejemplo, con determinadas formaciones políticas que con otras. Y nos vamos colocando, nos vamos colocando. Esto nos pasa, quizá porque también estamos tristes, viviendo la desesperación, viviendo la desesperanza. El problema es que todo eso nos lleva a la crispación y a la confrontación. O sea, permanentemente ya no solamente es que estamos en bloques, sino que además estamos contra el otro bloque. O sea, ya no se trata de que no gane el Barcelona, es que tiene que perder. O sea, es que no me importa lo que pase con el resto. Lo que quiero es que el otro pierda. En Madrid, por ejemplo, en determinadas condiciones que afectan a la vida cotidiana de la gente más vulnerable, como la que está en la Cañada Real, las peloteras entre los hermanos de uno, que conozco, y las parejas de otra, que conozco, las peleas están ahí, no están en cómo resolvemos los problemas de la gente. Esa confrontación y ese clima de crispación nos llevan a romper, por lógica, toda perspectiva de futuro, porque de lo que se trata es de autoafirmarme frente a otra gente. Y yo, cuando estas cosas nos pasan, tengo un poco la sensación de que al final lo que tenemos es que nuestra sociedad, nuestra gente, nuestro pueblo, pues es una sociedad, una gente, un pueblo desesperanzado. Y esa desesperanza se traduce en situaciones concretas luego que vivimos, ¿no? Lo primero, hay un desapego de todo lo que ocurre y que se manifiesta en la falta de confianza en las instituciones. Y esto a mí me parece que es peligrosísimo, porque ya no nos fiamos de nada ni de nadie. No nos fiamos de nada ni de nadie.
Fijaros que podemos ir desde los espacios más inmediatos a los espacios más abstractos, ¿no? No nos fiamos de lo que nos dice el médico, es habla este. Es habla este lo que me pasa a mí. Y entonces no nos fiamos del médico. Pero es que no nos fiamos del maestro, de nuestros hijos. Es que no lo hace bien. ¿Cuántos, por ejemplo, los que, no sé si aquí hay gente que estéis en el ámbito educativo, ¿no? ¿Cuántas agresiones vivimos, ¿no? En el ámbito sanitario o en el ámbito educativo, por ejemplo, por un poner, o en el mundo del deporte, ¿qué sabrá ese entrenador de lo que tiene que hacer mi hijo o no? O sea, vivimos una desconfianza que en lo inmediato se nos da, pero si nos ponemos a ver desde una perspectiva un poco más amplia, ¿os acordáis, no?, de eso que vivimos una democracia y que la democracia tiene como grandes pilares la separación de poderes? Pero ya no nos fiamos de que los poderes estén realmente separados. No nos fiamos para nada de los jueces. Y cada vez que un juez dice algo, todos los demás nos permitimos el lujo de decir si está en lo cierto o no, si se ha equivocado o no. De los curas ni te hablo. O del Papa. O sea, yo hay veces que lo digo, que por menos de nada, pues es que ese señor es un hereje, perdona. O sea, todo lo que es la confianza en las instituciones se nos ha desmoronado. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque esa falta de confianza es lo que hace que una sociedad quiebre. Normalmente los grupos humanos se van formando primero por una ilusión carismática, ¿no? Aparece un personaje, ¡ojo, este tío cómo arrastra!, ¿no? Pero llega un momento en el que ese personaje se diluye en la historia porque se muere. O sea, es decir, la gente se muere, que es una manía que tiene todo el mundo, y llega un momento en el que tú vas a desaparecer. Y entonces tienes dos opciones. O ese carisma con el que tú te has movido se estructura, se institucionaliza, o al final ese carisma se muere. Entonces necesitamos institucionalizar las cosas. Las instituciones no son perversas en sí mismas, corren el riesgo siempre de la burocratización. Pero las instituciones como tales son realidades de confianza. Yo puedo ser contigo porque me fío de ti. Ahora, si cada cosa que tú me digas lo voy a poner en cuestión porque no me creo que tú estés capacitado o capacitada para poder tomar esas decisiones, nuestra estructura social se ha hundido. Y yo esto sí que en algunos momentos, cuando tengo oportunidad, me relaciono bastante con personas de la vida pública, política, ¿no? Y siempre intento dejárselo caer. Es decir, estamos destrozando la democracia. Y en otros contextos digo, estamos destrozando la Iglesia. O sea, cuando ya no nos vale la persona que está enfrente, porque la hemos descatalogado, dices, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Uno podrá estar o no de acuerdo con su obispo, eso es muy lícito, pero él es lo mismo. Eso no se lo podemos discutir. Uno podrá o no estar de acuerdo con el Papa, pero es el Papa, y eso no se lo podemos discutir. Uno podrá estar o no de acuerdo con un juez, pero es el juez. Lo que no podemos es estar todo el día señalando la sospecha de que institucionalmente no podemos fiarnos. Entonces, ese desapego, yo creo que es una consecuencia de una vida desesperanzada. No hay futuro y por lo tanto no hay sociedad que soporte el tiempo. Luego no quiero lo social, simplemente me coloco en mi cuartel de invierno y aguanto el chaparrón. Pero claro, también hay otra consecuencia, y es que cuando yo me meto en mi cuartel de invierno, rehuyo mis responsabilidades. Hay otro desapego ahí. ¿Yo responsable de esto? No, porque yo me he opuesto siempre, yo no soy responsable de nada de lo que ocurre. No hay una responsabilidad compartida como sociedad. O sea, cuando nos pasan cosas, siempre la culpa es de otro. Y normalmente la culpa es de alguien que no está aquí. Siempre es de otra persona. Esa desafección por el mundo de la responsabilidad nos lleva a vivir siempre de una manera en la que el individualismo termina triunfando. Es la persona, el individuo, no la persona. El individuo es quien prima. Porque además, como no me fío de nadie,
tengo que terminar siendo yo y solo yo quien marca algo que ya desde el libro del Génesis se nos venía diciendo, la diferencia entre el bien y el mal. Lo bueno lo decido yo y lo malo lo decido yo. Yo soy el que dice si esto está bien o si esto está mal. No necesito de nadie para poder hacer esas afirmaciones. Y entonces me coloco en la vida como absoluto juez. Yo tengo unas amigas que una de ellas se llama Gloria. Y entonces siempre le digo a la otra, le digo, tú es que aquí lo que te va lo del credo, ¿no? O sea, vienes con Gloria a juzgar a vivos y muertos. Porque, claro, nos colocamos ahí en muchos momentos. Estamos en el juicio permanente. Pero del que los únicos que tenemos argumento de razón soy yo. Los demás no. Ya he decidido que no. Entonces, la irresponsabilidad de asumir los procesos comunes, luego lo vamos a ver, es una de las claves en las que nos podremos mover o no. Cuando yo renuncio a compartir la responsabilidad de lo que está ocurriendo, me estoy colocando fuera. Y desde fuera, normalmente las cosas nunca van a cambiar. De esa manera, otro de los desapegos que yo percibo es precisamente el de la falta de participación. Si no soy corresponsable, no participo. No participo. ¿Por qué? Porque ¿para qué? ¿Por qué voy a participar de algo que no funciona? No quiero ser cómplice de todo lo malo que está ocurriendo. Y por lo tanto, me retiro, me coloco al margen. Obviamente no asumo esa responsabilidad, pero sobre todo no termino de hacer nada para que la historia cambie. Claro, podemos decir si esto es un escenario real o si no es real. Eso cada cual lo tiene que ver. Desde la parte que yo percibo, este mundo se me da en lo cotidiano. Yo a esto le intento poner caras y me salen caras. Le intento poner vidas y me salen vidas. Vidas rotas y vidas no tan rotas. Vidas que viven en determinados contextos socioeconómicos y vidas que viven en otros contextos socioeconómicos que no tienen nada que ver con esto. Pero descubro algo que es un denominador común. Y es que nada de lo humano nos resulta extraño a nadie. A nadie. Ni a ninguno de los que estamos aquí, ni a ninguna de las que estamos aquí. No nos resulta extraño porque en el fondo participamos de esa misma raíz. Participamos de una raíz que es el descubrimiento de lo que nos constituye. Y en ese contexto es donde yo creo que podemos plantearnos seriamente si entonces esto tiene salida o si esto ya no tiene salida y hay que tirar la toalla. Y yo creo que estamos en un punto en el que ya no solamente nos podemos centrar en lo que sentimos. La alegría es un sentimiento. La tristeza es un sentimiento. Si yo estoy triste no lo puedo impedir. Si yo tengo miedo no lo puedo impedir. Hay cosas que lo siento porque me salen de las tripas. La cuestión después es cómo gestiono todo eso que me sale de las tripas y qué hago con ello. Pues si yo esto me lo planteo desde ahí, sí que tengo la posibilidad de decir, la esperanza, la desesperanza, ¿son sentimientos? Yo creo que no. Yo creo que al final, detrás de la esperanza, hay una afirmación. Una afirmación que cada cual hace. Porque, en definitiva, la esperanza es una actitud. Cada vez estoy más convencido de eso. Eso no quiere decir que confundamos la esperanza con los sentimientos. Y a lo mejor puedo tener esperanza y tener mis tristezas. Porque las tristezas no las manejo, pero la esperanza sí. La experiencia de ir descubriendo que la esperanza es una actitud de fondo, que si la tengo bien colocada puedo dejarla que brote para que se transforme en cosas.
que en mi mundo las puedo manejar. La esperanza se convierte en tarea. La esperanza no simplemente es sentarme a ver qué pasa, sino que la esperanza es la de decir, puedo ponerme a funcionar de otro modo, puedo acercarme a la realidad de otra manera, puedo buscar algunas claves que me permitan vislumbrar lo que veo con un tono diferente, puedo cambiar la luz de mi casa y puedo asomarme a la realidad con un color diferente. Eso lo decido yo, eso no me viene dado, eso no me lo puede imponer nadie. Nadie me puede hacer que yo viva en la esperanza y nadie puede imponerme que yo viva en la desesperanza. Vivir en la esperanza sí que depende de que nos pongamos un día en pie y que nos lo creamos. Fijaros, en definitiva, a mí esto me recuerda mucho a lo del Evangelio en el inicio de la Cuaresma. Esto que te estoy contando es una buena noticia. Créetelo. Créetelo. Y a partir de ahí empezamos a construir otra historia. Pero créete de verdad que hay una determinada serie de elementos que son como son, más allá de que lo sientas o de que no lo sientas. Trabájalo, porque desde ahí podemos empezar a encontrar un plan totalmente distinto de lo que somos. Fijaros, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Una de las experiencias humanas más profundas que tenemos en nuestra sociedad es la de ir al baño por la mañana, ¿verdad? Según te levantas. Entonces tú te vas al baño, normalmente hay un espejo grandote, los baños tenemos espejos grandes, entonces tú te ves. Mírate un rato. Lo que uno siente puede llevarle a decir algo así. Esto también le pasa a los obispos, yo creo. Yo he visto, cuando tú te ves, lo primero que siente uno es decir, joder, con lo que yo he sido. Luego ahí puede ahondarse, ¿no? Y decir, pero qué lástima. O sea, eso es algo que nos afecta, ¿no? Pero fijaros, ¿a qué es a lo que yo me estoy refiriendo con lo de la cuestión de la actitud? Que cuando lo veo, digo, qué lástima. Digo, pues fíjate, pues vio Dios que era bueno. Esto, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, es que uno se pone ya en la actividad por de otra forma, ¿sabes? Dices, a ver, ¿os acordáis con aquello que ya los que estamos aquí tenemos una edad, la mayoría, otras, ¿no? Pero la mayoría tenemos una edad, ¿os acordáis de lo de la roga bella? Pues es eso, o sea, en definitiva, dice, no cansate, no, pero es que la roga bella. O cuando el que se caía de la moto decía, no, que cada uno se baja la moto como quiere. Siempre hay una manera de podernos plantear lo que vemos en función de unas claves profundas que incorporamos previamente. Cuando yo tomo conciencia de esa dignidad que me ha sido conferida sin haberme ganado, solamente por la pura acción creadora y cariñosa de un Dios que me convierte en imagen y semejanza suya, es que te cambia el horizonte. Pero eso me lo tengo que decidir yo. Eso me lo tengo que repetir yo. Eso lo tengo que contemplar yo. Luego veremos que necesitamos colocar todas estas cosas. Necesito ir forjando una espiritualidad que me permita estar ahí. Y entonces la esperanza se hace posible. Pero la esperanza, como con las cosas de la sinodalidad, necesitamos también organizarlas un poco, porque si no, se nos pueden quedar en buenismos, ¿no? Voy a estar esperanzado. No puedo. Algo habrá que hacer, ¿no? Hay que colocar algunos elementos que nos permitan que eso sea posible que se historifique en mi vida. Y a mí se me ocurre que un nuevo marco social, que era lo que en el fondo me estabais preguntando, y de lo que yo se supone que tenía que hablar aquí, y no de cuando vamos por la mañana al baño, es precisamente el darle la vuelta a toda esa realidad que estaba percibiendo en nuestro contexto, en nuestro mundo, en mis relaciones, como desapego a la esperanza y por lo tanto como claves de la desesperanza. Os decía, no hay confianza en las instituciones ni en las personas,
pues habrá que trabajar en la esperanza, en la confianza. No hay corresponsabilidad, habrá que trabajar en la corresponsabilidad. No hay participación, tendremos que encontrar canales que nos ayuden a participar. Y ahí podemos ponernos a pensar, porque además, afortunadamente ha habido mucha gente que ya se ha puesto a pensar en eso desde hace mucho tiempo y que nosotros podemos asomarnos para rescatar. En La Cañada, uno de los principales problemas que nosotros teníamos es decir, necesitamos que esto cambie. Pero ¿cómo vamos a conseguir que cambie? Se nos hacía muy complicado, se nos hacía tremendamente difícil si no éramos capaces de darle una metodología. Y dijimos, vale, vamos a empezar por generar espacios de confianza. Y empezamos a trabajar precisamente en eso. Yo me voy a fiar de ti, pero no porque me lo merezcas, sino porque lo decido yo. Esto es un cambio de perspectiva. Porque fijaros que además pega muy bien con lo nuestro del Evangelio. O sea, no es que yo me fíe de ti porque sepa que tú no vas a pecar. No, yo me fío de ti porque eres mi hermano. Porque lo que Dios nos está diciendo es, yo me fío de ti porque tú eres mi hijo, no porque te lo merezcas. Leeros el capítulo 11 del libro de Oseas. Dios tiene un cabreo descomunal. Me permito un poco de... le tiene así agarrado al profeta y le dice, te voy a dar con la mano abierta que te reviento. Lo dice en hebreo, pero vamos, es eso. Y entonces de repente dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, mira, no. Y el otro dice, ¿y por qué? Dice, pues porque yo soy Dios. Es que no pienso como tú, ¿sabes? O sea, tú me hubieras hermano, pero yo no. Porque yo pienso en la clave. Y dices, yo me apunto a esa clave de lo de Dios. Porque es verdad que cuando yo funciono simplemente para que tú me resarzas de lo que yo deseo de ti, la mayor parte de las veces me has decepcionado, como yo te decepciono a ti. ¿Os acordáis de lo de antes? Nada de lo humano nos es extraño. ¿Por qué tú me decepcionas? Por lo mismo que te decepciono yo, porque muchas veces intentamos. Yo venía hoy asustado cuando me estaba contando Eugenio y Milagros, ¿no? Me decían lo que iba a ver aquí, yo decía, madre mía, tú vas generando una expectativa y ahora tienes que responder a la expectativa, y si no, ¿qué? Pues lo fácil es decepcionar. Claro. Entonces dices, claro, yo decepciono, tú decepcionas y luego decepciona. Sí, es un verbo que se conjuga de una forma compartida. No podemos no decepcionar, pero yo puedo entender que tú me decepciones. En cualquier caso, no voy a estar contigo porque me decepciones o porque no, sino porque eres lo que eres. Y en esa mirada nueva, con esa luz nueva con la que yo te miro, veo que lo que eres es un hijo o una hija de Dios. Por eso estoy contigo. Por eso. No porque lo hayas ganado, sino porque lo que yo veo de ti es eso. Y ahí me apunto. Con lo cual, vamos a establecer entonces canales de confianza que nos permitan decir, mira, dentro de un límite, dentro de un límite. Confianza, sí, mínima y estable. Pero esa tiene que estar. Esa tiene que estar. Y la vamos a ir alimentando y la vamos a ir cuidando. Corresponsabilidad. En la medida en que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, y que esto que estamos viviendo es fruto de lo que tú has hecho y de lo que yo he hecho. Incluso si yo no he hecho nada para tener esta realidad, a lo mejor el problema está en que precisamente por eso estamos donde estamos, porque yo no he hecho nada. Tengo que asumir mi responsabilidad. Fijaros, estamos nosotros antes comentando lo de la situación de la luz en La Cañada, que no os voy a contar para no aburrir. Pero yo me siento responsable. Y dices, a ver, si yo no soy ni Naturgy ni la Comunidad de Madrid, ya, pero no se me ha ocurrido ningún plan mejor. No he sido capaz de hacer algo que haya permitido que la gente vuelva a tener luz. El problema es de todos. Vale que cada cual tendrá una responsabilidad diferente. Obviamente os puedo asegurar que no tengo la misma responsabilidad que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Clarísimo. Pero tengo la mía. Y cuando algo sale bien, me apunto el tanto. Cuando nosotros en La Cañada montamos historias con los niños, la mayor parte de los niños no tienen nada que ver conmigo ni con nosotros. Pero yo, para mí, es que eso lo hemos hecho. Hemos conseguido esto. Estamos consiguiendo cosas en el empleo. Hemos conseguido montar una feria de empleo en La Cañada. Yo no hice nada. Pero formo parte de ese éxito. Y si formo parte de ese éxito, también formo parte del fracaso. Porque estamos implicados. Porque hay una realidad que nos aglutina y que nos anima.
porque nos vamos metiendo permanentemente en lo mismo. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver. Porque estamos llamados necesariamente a formar parte de un pueblo si queremos que esto funcione. Si queremos que la sociedad funcione, y en nuestro lenguaje, si queremos que la salvación de Dios nos alcance. No nos va a llegar por separado. Por eso necesitamos juntarnos con otra gente y participar, pero esto de participar es lo más complicado siempre. Porque participar es dificilísimo, es muy difícil. Siempre es un revolotum donde al final ¿cómo se participa? Se hace difícil. Pero necesitamos encontrar caminos. Yo no me importaría un día contaros cosas de las que estamos haciendo para encontrar canales de participación también en la Iglesia. Les decía ahora María Luisa que estamos dándole en el arciprestado en el que estoy, en el otro, no en el de la Cañada, sino en el otro, estamos haciendo todo un camino sinodal, intentando hacer que todo el mundo participe, pero para plantearse de verdad los temas que nos preocupan. ¿Qué hacemos con la catequesis? Fijaros que los niveles de participación a veces los infantilizamos. Decimos, venga, vamos a hacer una estructura sinodal, ¿no? Un consejo pastoral. Vale, que ponga las fechas de las talas parentales. No, eso no es. O sea, lo que habrá que hacer es plantearse los temas en serio. Y para eso necesitamos planteárnoslos juntos. Hay que participar. Y tenemos que crear distintos espacios de participación donde todo el mundo pueda tener su palabra para que podamos discernirla juntos a la luz del Espíritu. Pero tenemos que tener esos espacios. Si no es imposible pensar que vamos a ser corresponsables, si no es imposible tener algo común. Claro, yo creo que uno de los elementos que a nosotros más nos ayudan para poder meternos en este fundaillo es la experiencia creyente que tenemos, ¿no? A mí el libro de Oseas es un libro que me ha ayudado mucho a entender todo este mundo. Y es que Oseas tiene 3 hijas, ¿no? Sabéis que el profeta Oseas... ¿Cuántos os habéis leído? No, lo voy a hacer. Os lo cuento yo. El profeta Oseas es un tipo que vive por ahí con sus cosas, ¿no? Entonces llega a Dios y le dice, oye, que te necesito para que el pueblo entienda una determinada serie de cosas. Dice, sí, vale, ¿qué? Dice, mira, no te lo voy a contar, lo vas a ir haciendo. Entonces, lo primero que necesito es que te cases. No me voy a casar yo, si yo estoy aquí tan mal también, prácticamente, ¿no? Dice, pues te tienes que casar, pero te tienes que casar con una prostituta. Perdona que no te había comentado esto, pero es una prostituta con la que te tienes que casar. Porque lo que quiero es que quede claro y evidente cómo el pueblo se ha prostituido y me ha dejado por otros. Pero esa relación prostituida tiene consecuencias. Y los frutos de esas consecuencias, los frutos, van a ser 3 hijas. La primera se va a llamar Israel, la segunda no compadecida y la tercera no mi pueblo. Israel es el recuerdo permanente de quién eres tú. ¿Quién eres tú? Israel es un espacio, es un valle que hay en Palestina, ¿no? Entonces es el camino natural que hay entre la costa y el interior. Zona de transhumancia, zona rica y por lo tanto una zona muy peleada durante toda la existencia del pueblo de Israel. Ahí es donde tiene lugar una de las mayores, no sé si batallas o masacres de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando se divide el pueblo del reino del norte, el reino del sur, pues en el valle de Israel todo el suelo, toda la hierba queda manchada de la sangre de los hijos de Israel, ¿no? Entonces es un espacio de pecado, en definitiva. Esa sería la primera de las hijas. La segunda es no compadecida, porque no hay piedad, no hay compasión. No, es que no me interesas para nada. Lo que a ti te pasa, me trae el reino. Escuchad en uno de los periódicos, por ejemplo, las noticias de internet que veáis de un determinado bloque lo que pueden pensar de la gente que queda muerta en el Mediterráneo. Pues esto es lo suyo. No hay piedad. No, pero es que han llegado hasta aquí, que me da igual. El reparto de niños no acompañados, ¿qué más? No da, venga, 30, 40, 70, no, venga, yo pongo 100. Pero bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo tratamos a la gente? Pero no hay piedad, no hay compasión. La segunda hija se va a llamar incomparable. Y la tercera hija se va a llamar no mi pueblo porque se han roto esos esquemas que decíamos antes de que haya un vínculo entre los unos y los otros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Dios interviene, esa realidad se transforma.
pero se transforma de una forma peculiar, porque lo primero que dice es, Israel va a seguir siendo Israel, para que no se te olvide nunca quién eres. Ten memoria, que no se te olvide, no te creas que eres quien no eres quien eres, con toda tu historia, y también con tu historia de pecado, porque esa te ha construido. Pero recuerda que ha hecho sufrir, y recuerda que ha generado muerte. No te olvides de quién eres. Yo, no sé si recordáis hace muchos años, cuando salíamos en las manifestaciones y se pintaban las manos de blanco ante la barbarie de ETA, ¿no? Yo nunca fui capaz, pues yo decía, mis manos no están limpias. A lo mejor no están limpias, no están sucias como las suyas, pero tienen otras suciedades. Yo no me considero ni puro, ni inmaculado, ni nada por el estilo. ¿Qué? Ni de cuál. Cada uno mata a su manera. Y cada uno es infiel a su manera. Y cada uno miente a su manera. Yo no soy más limpio que otros. Israel, no te olvides de quién eres. Pero incompadecida ahora sí va a ser compadecida. Fijaros, ahí están la mayor parte de nuestros proyectos de Cáritas, ¿no? Claro, hacemos cosas que hacen que la gente por lo menos tenga un balón de oxígeno donde respirar. Te asomas, llenas los pulmones y dices, bueno, parece que estamos hablando de otra cosa. Ahí hay una posibilidad de enganche, de que realmente haya piedad donde antes no la había. Y la tercera de las hijas también va a cambiar de nombre. De no mi pueblo a... De no mi pueblo a... No sabéis leer el libro. No, a mi pueblo no, va mucho más allá. A hijos e hijas de Dios. Es que te cambia el horizonte por todos los lados. Y dices, cielos. O sea, la perspectiva que esto nos está aportando es que hay una nueva manera de comprender nuestro marco de relaciones. Donde tú eres mi hermano, donde tú eres mi hermana, donde yo no soy extraño a ti. Y por lo tanto el vínculo que se establece es absoluta y radicalmente diferente. Por eso me parece que tenemos razones más que de sobra para poder seguir hablando de esperanza. Porque la esperanza se nos tiene que dar en el tiempo. Tiene que ocurrir en la historia, como la misma encarnación de Dios. Dios entra en la historia para que tengamos vida, y no una vida mediocre. Dios no se ha hecho historia para que nosotros vayamos tirandillo. Dios se ha hecho historia para que tengamos vida, y vida en abundancia. Y que esa vida se vaya planificando cada vez más. Pero para eso es necesario que pongamos en marcha toda la maquinaria que seamos capaces para conseguir que esa realidad de un pueblo que reconoce su historia, de un pueblo que es capaz de establecer lazos de compasión y de misericordia, de un pueblo que es capaz de aglutinarse como pueblo y de no perderse en sus individualidades, eso habrá que construirlo. Y es fundamental. Es fundamental. Fijaros, los pactos que Dios hace a lo largo de toda la historia de la salvación no son entre amiguetes. O sea, Dios no se hace amiguete de Abraham para decirle, mira, ¿sabes qué te digo? Que te vas a ir a un sitio, le dicen, vete para acá, un poco más al sur, que ahí vas a estar de miedo. Dice, no, tú vas a ser el padre de un gran pueblo. Ese es el pacto. No es una cuestión individual. Cuando lo hace con Moisés, no es una cosa entre Moisés y Dios. Ayer lo veíamos en las lecturas del domingo. Escucho el clamor de mi pueblo y he bajado a liberarlo. Y tú estás aquí para que eso sea posible, para que mi pueblo pueda ver la libertad. No es un pacto individual, es un pacto entre Dios y su pueblo. Y por eso yo creo que ahora mismo la posibilidad que se nos presenta es la de decir, nosotras como Iglesia, yo creo que podemos jugar un papelón en este mundo que ha roto la desesperanza, que muchas veces está en la desesperación y que siente que no hay salida. Yo creo que la Iglesia tenemos una responsabilidad y posiblemente una posibilidad de ser los únicos. ¿Qué? También lo digo. Yo creo que nosotros podemos ser esa Iglesia sacramento de
A veces no nos lo plantean, ¿eh? O sea, el mundo se está despellejando y nosotros vamos a nuestras cosas. O sea, que a ver si montamos no sé qué historia, ¿no? A ver, que tenemos un barrio absolutamente dividido, ¿no? Pero no estamos ahí. Que se peguen entre ellos, eso no nos afecta. Tenemos un país roto por la mitad. Tenemos una sociedad que está rota por la mitad. Lo mires por donde lo mires. O sea, tú te vas a Estados Unidos y ves demócratas y republicanos a la mitad. Te vas a Europa y vas viendo que a la mitad en todos los países. Miras el fútbol y da igual. O sea, la mitad son de un equipo y la mitad son de otro. Todo va por mitades. España está rota. Está rota. ¿Y nosotros a qué nos estamos dedicando? Y esto se ve desde los pobres. Porque los que pagan las consecuencias de todo eso son ellos. Y nosotros, los de las caritas, somos testigos inmediatos, directos y privilegiados de lo que está ocurriendo. No podemos dejar que esto continúe así, pero no es una cuestión de revanchas, es una cuestión de reencuentros, es una cuestión de diálogo, de tender puentes. Somos una iglesia que necesariamente tiene que ser creadora de diálogo, porque lo suyo es pontificar, ser el puente entre Dios y ese sueño de Dios y la realidad que estamos viviendo. Es una iglesia que se presta a vincular el mundo con algo, con alguien que el mundo ni siquiera conoce, o que lo llama de otra forma, da igual cómo lo llamen. Porque para Dios el problema no es cómo le llamen, sino que sus hijos, que sus hijas estén bien. Esa es la historia de lo de Dios. Y por eso la iglesia puede jugar ese papel de aglutinar a todo el mundo, e incluso a los que no son de los nuestros. Esos también. Porque, y aquí yo me apunto a lo que decía Víctor Manuel, porque aquí o cabemos todos o no cabe ni Dios, porque Dios jamás va a querer en un sitio donde parte de sus hijos no puedan estar. Necesitamos generar espacios de inclusión donde todo el mundo quepa. Con lo cual, la esperanza se dibuja como un horizonte que me resulta apasionante, pero que hay que construirlo. No se va a hacer sola. Y yo creo que hoy por hoy, en nuestra iglesia, tenemos la oportunidad de dar la respuesta que el mundo necesita, como hemos venido haciendo desde hace 20 siglos. A veces con más acierto y a veces con menos. Vale, tampoco somos perfectos, somos de Israel, que no se nos olvide. No vayamos a creer que nosotros ahora somos mejores que la Cheto. No, no es eso. Pero tenemos una responsabilidad, la parte de responsabilidad que nos toca, y que hoy podemos vivirla. Ser de Cáritas es recordarle a la comunidad esto que estamos viendo, esas oportunidades que se nos están percibiendo. Para un catequista a lo mejor resulta mucho más difícil descubrir la importancia que tiene la política en el mundo y en la vida de la gente, pero lo de Cáritas eso no nos resulta extraño, porque vemos que son los que se quedan o no se quedan con prestaciones y prestaciones, si esto vale, si esto no vale. Todo eso nos afecta. Somos un corazón de la comunidad cristiana que late para que toda la comunidad cristiana vaya latiendo al mismo son del latido de un Dios que se ha empeñado en que tengamos vida y que la tengamos para lo que